Bueno, buenos días a todos los presentes. Como siempre, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que hoy, además, pues se ha convocado de forma precipitada porque no estaba prevista que se diera. Por lo tanto, disculpa que no se haya hecho con la antelación suficiente, pero evidentemente la información y la actualidad pues impera, ¿no? Y esta rueda de prensa, como todo el mundo se puede imaginar, se hace para aclarar la información que hoy ha saltado algún medio de comunicación de tirada regional, una información filtrada por parte de la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, y no solamente filtrada, sino totalmente tergiversada e interesada, que a mí al menos pues, me ha ocasionado sorpresa que se haga de esta forma, porque lo que pone de manifiesto es la necesidad que tiene el PP andaluz de venir al rescate del PP local ante la incapacidad de este de hacer una mínima oposición al Gobierno. Esta noticia a la que me he referido hace referencia a un anticipo que el Gobierno municipal ha solicitado a la Junta de Andalucía de 2 millones de euros. Tengo que decir que es un anticipo que se ha pedido en base a una facultad que está perfectamente contemplada en la legislación vigente. Concretamente, en la disposición adicional quinta de la Ley 6/2010 de 11 de junio, por la que se regula la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos ante ningún mecanismo extraordinario, que no estamos ante una situación extraordinaria, ante una situación excepcional, ni muchísimo menos, sino que es un mecanismo de tesorería que se establece en la legislación vigente y que es utilizado permanentemente por muchísimos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma y que es más, no es ni siquiera la primera vez que el Ayuntamiento de Rota utiliza este mecanismo de financiación, este mecanismo de tesorería, que en definitiva es de lo que se trata. Por tanto, nos sorprende que se le quiera dar un carácter excepcional a algo que, si bien no es lo más normal, sí se da con mucha frecuencia y, como digo, no es la primera vez que este ayuntamiento lo ha solicitado. Es más, tengo aquí la última vez que el ayuntamiento lo pidió, y lo pidió el 12 de junio de 2014, siendo la alcaldesa del municipio, Eva Corrales, que hasta donde yo recuerdo era del Partido Popular. Por tanto, era algo que se solicitaba por el Gobierno anterior con una cierta frecuencia. Nosotros la primera vez que lo solicitamos, pero por el Gobierno anterior se solicitaba con frecuencia. Es más, leo esta carta, que como digo, está dirigida por María Eva Corrales Caballero a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y dice: para poder hacer frente a los recientes acuerdos adoptados por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir tras la disolución y liquidación de la citada entidad y teniendo en cuenta la actual situación de la tesorería municipal, para este ayuntamiento resulta imposible poder hacer frente a las cantidades adeudadas con los recursos ordinarios. Por este motivo, se hace necesario acudir a otros mecanismos como el regulado en el artículo 36 de la Ley 7/2013 de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por todo ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la ley, solicitamos que se conceda al Ayuntamiento de Rota un anticipo del 25% de la participación de los ingresos del Estado, cantidad que asciende a 1.483.697,70 euros, así como un 25% de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que supone 392.225,23 euros. Es decir, se pidió 1.900.000 euros el 12 de junio de 2014. Por lo tanto, quiero decir con esto que no estamos, como se pretende hacer ver, ante una situación excepcional y ante una situación que nunca se haya producido, sino todo lo contrario. Es un mecanismo, como digo, que se contempla en la ley con normalidad para atender problemas de tesorería que se puedan presentar en un momento dado. Además, esta disposición adicional a la que he hecho referencia y en base a la cual se ha solicitado este anticipo, dice que la Junta de Andalucía podrá anticipar hasta un máximo de 100 millones de euros con cargo a la Patrica y de 50 millones de euros con cargo a la PIE. Evidentemente, nosotros no hemos pedido ni siquiera el 50% de esa cantidad, hemos pedido 2 millones de euros. Pero es que esta disposición adicional condiciona el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía conceda ese anticipo a dos informes favorables. Por un lado, que haya un informe
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias favorable y, por otro lado, que haya un informe también favorable de los técnicos de la Consejería de Economía de la propia Junta de Andalucía. ¿Y esos informes favorables para qué se solicitan? Pues para que por parte de la Federación Andaluza y por parte de los técnicos de la Consejería se ponga de manifiesto si el Ayuntamiento está en capacidad de reintegrar ese dinero en el plazo de un año, que es lo que dura el anticipo. Si los técnicos de la Consejería o la Federación Andaluza de Municipios y Provincias informan de forma negativa porque entienda que el Ayuntamiento no va a poder reintegrar ese dinero, evidentemente el anticipo no se podrá conceder. Por tanto, quiero decir con esto que es incoherente totalmente que, por un lado, se hable de bancarrota, de que hay una situación calamitosa y que, por otro lado, se diga que los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda han informado favorablemente a que se dé el anticipo, porque si han informado favorablemente es precisamente porque han analizado que el Ayuntamiento tiene capacidad de reintegrar ese dinero. Por tanto, aclarando estas cuestiones previas, que yo creo que era necesario poner de manifiesto, tengo que decir que el Gobierno municipal es cierto que ha solicitado el anticipo de 2 millones de euros, al que se hace referencia en los medios de comunicación, y se ha realizado con una finalidad, y es poder desarrollar con normalidad determinadas subvenciones que estamos ejecutando sin que esto implique en ningún momento el que afecte a la actividad normal del Ayuntamiento, a la actividad normal municipal. Como sabéis, los medios de comunicación y los ciudadanos que nos estén viendo, este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno está trabajando duramente desde el principio de este mandato y del anterior por intentar conseguir que el mayor número de subvenciones posible vengan a Rota. Estamos presentando proyectos importantes para la ciudad a cada convocatoria que se está realizando y estamos trabajando junto con los técnicos municipales, que también están haciendo un trabajo exquisito, para intentar que cuanto más subvenciones vengan al municipio, mejor, porque esto se va a materializar en proyectos importantes para la ciudad. Aunque el Partido Popular critique el que estemos pidiendo subvenciones permanentemente, porque parece que es algo que le molesta, nosotros vamos a intentar traer todo el dinero que podamos al municipio, porque entendemos que es lo mejor para esta localidad. Pues bien, cada subvención viene en unos términos concretos. Cada convocatoria regula las subvenciones de una forma u otra. Pero podemos decir que hay dos grandes grupos de subvenciones. Y lo explico porque quiero luego llegar el por qué hemos pedido este anticipo. Hay un grupo de subvención en el que la Administración que concede la subvención no solamente la concede, sino que anticipa el todo o parte del importe de la subvención, ¿vale? De tal forma que en estas subvenciones el Ayuntamiento recibe el dinero por anticipado, el todo o parte, licita el proyecto, ejecuta el proyecto, lo paga y luego lo justifica ante la Administración concedente, ¿vale? Este tipo de subvenciones son, por ejemplo, las que vienen del Invierte, de Diputación, tienen este mecanismo de funcionamiento. O, por ejemplo, las que vienen procedentes de los fondos europeos, que también tienen este mecanismo de funcionamiento. Es decir, el Ayuntamiento recibe el dinero de forma anticipada para poder atender los pagos y luego lo justifica, ¿vale? En este caso no hay ningún tipo de problema porque el Ayuntamiento ha recibido el todo o parte de esos pagos de forma anticipada. Pero luego hay otras subvenciones donde el mecanismo no es este. El mecanismo es otro completamente distinto. Y es que la subvención se concede, pero el Ayuntamiento tiene que licitar el proyecto, ejecutar las obras, pagarla con sus recursos propios y una vez que lo paga, entonces lo justifica ante la Administración que ha concedido la subvención y es entonces cuando la Administración entrega el dinero o le paga el dinero de la subvención al Ayuntamiento, ¿vale? Es otro mecanismo distinto de funcionamiento. Este segundo grupo tenemos subvenciones tan importantes como, por ejemplo, la EDUSI, ¿vale? La EDUSI funciona de esta forma. Hay que pagar primero con recursos propios y una vez que se paga, la Administración concedente abona al Ayuntamiento, reintegra lo que el Ayuntamiento ha pagado. O, por ejemplo, las subvenciones que hemos hecho con cargo a la Agencia de la Energía. Concretamente me estoy refiriendo a las actuaciones que se hizo en 2 colegios municipales para la instalación eléctrica en Azorín y en Calasán o en Costa Ballena, también en materia eléctrica en el Paseo del Litoral o Río Albero, que era un montante de unos 500.000 euros y que aquí pues también se ha tenido que pagar y se ha presentado la justificación
y la Administración tendrá que pagarle al Ayuntamiento lo que el Ayuntamiento ha justificado que ha pagado. O, por ejemplo, las subvenciones que vienen del IDEA, del Instituto de Desarrollo Energético, también de 500.000 euros, que es la que se ha invertido en las instalaciones deportivas, en los 2 pabellones, en la piscina municipal y en el complejo de la Forestal, y que exactamente tienen el mismo régimen de funcionamiento. Es más, nosotros tenemos ahora mismo 1,5 millones de euros que hemos pagado con cargo a recursos propios, que ya hemos justificado y que estamos esperando que la Administración concedente de la subvención nos lo reintegre porque ya lo hemos justificado. ¿Pero qué ocurre en el año 2023? En el año 2023 es el año donde tenemos que hacer el impulso definitivo de la EDUSI. Es el año donde más pagos va a generarnos la EDUSI, que, como digo, es una subvención que exige el pago de las facturas antes de que la Administración nos dé el dinero. Concretamente, tenemos 2 proyectos muy importantes que hay que impulsar de forma fuerte este año, que es todo lo relacionado con la calle María Auxiliadora y el proyecto de rehabilitación de la barriada San Antonio. Cuando hacemos la planificación económica del año 2023, que siempre solemos hacer la planificación económica a finales del año anterior, ¿qué es lo que establecemos? Pues establecemos un cronograma en el que entendemos que gran parte de esos pagos lo vamos a tener que hacer en los primeros 8 meses del año. Esto implica que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante con recursos propios para poder pagar esas facturas antes de que el Ministerio nos reintegre la subvención, porque, como digo, tenemos que adelantar ese pago con recursos propios. Al ser una cantidad importante, lo que no queríamos es que el pago de estas cantidades pudiera menoscabar el funcionamiento del día a día de la Administración. Por tanto, estuvimos pensando mecanismos de liquidez para que pudiéramos atender a esos pagos y que al mismo tiempo la actividad del Ayuntamiento no se viera afectada, o se viera afectada de forma lo mínima posible. Todos los ayuntamientos están estudiando medidas de liquidez, porque hay muchos ayuntamientos que tienen el programa de la EDUSI. Y ante esas medidas, ¿cuáles son las posibles? ¿Cuáles son las viables? Pues la inmensa mayoría de los ayuntamientos de nuestro entorno han pedido el anticipo a la Diputación Provincial de Cádiz, con cargo a la recaudación de sus tributos. Y me explico esto qué significa. Todos los ayuntamientos de la provincia, excepto Rota y Cádiz, tienen convenios de colaboración con la Diputación Provincial, de tal forma que la Diputación Provincial recauda los tributos de esos municipios y le da el dinero recaudado. Ese convenio de colaboración le permite a los municipios que están adheridos al mismo a obtener anticipos de la recaudación final del año. Por tanto, esos municipios que pueden acudir a este mecanismo de financiación lo están haciendo con la Diputación de Cádiz. Nosotros no podemos porque no tenemos el convenio de recaudación con ellos. Nosotros recaudamos nuestros tributos con nuestros propios medios y, por tanto, el grueso de los tributos se devengan a final de año. Concretamente, el IBI y la basura se paga en el mes de octubre, el IAE y la entrada de carruaje en el mes de noviembre y también el mes de octubre pues tenemos 3 cuotas del plan personalizado de pago. Por tanto, esto significa que no podemos contar con un adelanto de esos recursos porque hasta que no llegue prácticamente el último trimestre del año no vamos a poder tenerlo. Hay otros municipios que están arbitrando mecanismos de confirming con operaciones financieras. Esto es un producto que están lanzando las entidades financieras, también interesante, precisamente para este tipo de subvenciones. Este producto consiste en que es una entidad financiera quien adelanta ese dinero al ayuntamiento, de tal forma que la entidad financiera le paga las certificaciones a los contratistas y la entidad financiera cobrará cuando reciba la subvención a cambio de una comisión. Es un producto, como digo, interesante que incluso nosotros estamos analizando si vamos a acogernos a alguno puntualmente para alguna actuación, pero bueno, que es otro mecanismo que está ahí, ¿vale? Otro mecanismo que está ahí. Hay otros ayuntamientos que definitivamente van a optar por renunciar a las subvenciones, cosa que evidentemente nosotros no nos planteamos bajo ningún concepto. Hay ayuntamientos, incluso algunos gobernados por el Partido Popular, que van a renunciar de entrada ya a ejecutar las subvenciones. Nosotros sería el último recurso, porque entendemos que si la hemos conseguido tenemos que ejecutarla. Y existe la otra vía para los que no pueden acudir al anticipo a la Diputación, que es pedir el anticipo a la Junta de Andalucía.
que es lo que hemos hecho nosotros. Es decir, pedir un anticipo en base a la disposición que he comentado anteriormente, con el objetivo siguiente. Nosotros vamos a recibir el anticipo, ese dinero nos va a permitir poder, durante los primeros 8 meses del ejercicio 2023, ir afrontando las certificaciones de esas subvenciones, de tal forma que podamos justificar al Ministerio que hemos realizado la subvención y que el Ministerio nos pague la subvención y con el pago de esa subvención reintegrar el anticipo a la Junta de Andalucía. Esa es la operación que hemos dibujado, ¿vale? Por tanto, una operación de tesorería que además se hace a coste cero porque no lleva intereses, ¿vale? Por tanto, entendemos en la planificación económica que es mucho más interesante tener ese recurso que está a disposición de los ayuntamientos y que no lo habíamos utilizado en los últimos años y que podría servirnos para este contexto, además a coste cero, tener ese dinero para poder pagar esas certificaciones, que no afecte al resto del funcionamiento normal del ayuntamiento y cuando justifiquemos ante la administración correspondiente que hemos cumplido con la subvención y nos pague, devolver ese dinero a la Junta de Andalucía. Esto es lo que se ha solicitado, ni más ni menos. Por tanto, como digo, este panorama no tiene nada que ver con la situación que se dibuja, con la situación que la Junta ha trasladado a los medios de comunicación de una situación pues, de bancarrota, de extrema gravedad, que desde luego muestra una deslealtad institucional repugnante y sin precedente que dibuja y dice mucho del Gobierno andaluz, porque evidentemente esta información sale del Gobierno andaluz en esos términos. Como me habéis escuchado todos los que estáis aquí presentes muchísimas veces, cada vez que he hablado de la situación económica del Ayuntamiento, la situación económica del Ayuntamiento no es que sea idílica, tenemos muchísimas dificultades económicas, lo sabéis, porque venimos arrastrando una deuda financiera heredada del Partido Popular de una envergadura económica importante. Pero evidentemente en los últimos años no es que solamente no se haya creado ninguna bola en cuanto a la deuda del Ayuntamiento, sino que la bola que heredamos se ha venido desinflando de una forma espectacular. Hace poco, hace algunas semanas, debatíamos en el Pleno Municipal la liquidación del ejercicio presupuestario 2021. Y no hay nada más clarificador para ver la evolución de la deuda que los datos de la liquidación, porque son datos que arroja la intervención municipal. Y yo exhibía en el Pleno, pues de forma gráfica, cuál era el resultado de la evolución de la deuda del Ayuntamiento. Y eso lo voy a hacer en el día de hoy. Una evolución de la deuda a 31 de diciembre de 2021, que todavía este año vamos mejorando más. Y esa es la realidad del Ayuntamiento de Rota. La realidad del Ayuntamiento de Rota es que en 2015 había una deuda extrapresupuestaria en OPAs por importe de cerca de 9 millones de euros. Y que a 31 de diciembre del año pasado esa cantidad quedó en 4.363.000 euros. Es más, en el último pleno llevamos otro reconocimiento de OPA que la ha bajado todavía más a 3.700.000. O, por ejemplo, podemos decir que en el año 2015 el Ayuntamiento tiene una deuda de 680.000 euros de indemnización que tuvo que hacerse a un hombre que quedó tetrapléjico porque se le cayó un árbol en la avenida San Fernando. A día de hoy esa deuda está a cero porque se ha abonado en su integridad. Podemos decir que en 2015 había 3.700.000 euros de deuda pendiente de pago a proveedores y que esto es una deuda que va bajando y va aumentando porque todos los días se va contratando. Este es el único índice que es superior. A 31 de diciembre del año pasado es cierto que la deuda era mayor, 5.700.000. Es el único dato que ha subido. Con respecto al tema de expropiaciones, teníamos pagos pendientes de expropiaciones en 2015 de 1.140.000 euros. A día de hoy no hay ninguna expropiación pendiente de pago. O, por ejemplo, devolución de subvenciones a la agencia tributaria. Teníamos 198.000 euros pendientes de devoluciones. A día de hoy, 0 euros. O a día de hoy, a 31 de diciembre de 2021. Deuda con otras administraciones públicas y otras entidades, teníamos 2.822.000 euros, a 31 de diciembre del año pasado, 480.400 euros.
La deuda financiera, la que se debe a los bancos, pues teníamos en 2015 42.268.000 euros y a 31 de diciembre de 2021 18.135.000 euros. Es más, la deuda financiera cerró ese año en mínimos históricos, en un 58% en proporción a los ingresos. Jamás la deuda financiera del Ayuntamiento ha tenido unos niveles más bajos. En definitiva, esto hace que la deuda total, por todos los conceptos, en 2015 era de 60.540.000 euros y a 31 de diciembre de 2021, 28.722.000 euros. Por tanto, no casa ni nadie puede mantener que el Ayuntamiento, si tiene ahora mismo menos del 50% de la deuda que tenía en 2015, esté en una situación peor que estaba en el año 2015. Y vuelvo a decir que esto no significa que la situación sea idílica, porque que haya todavía 28 millones de euros, pues es un lastre todavía que afecta, como digo, al Ayuntamiento. Por tanto, la situación económica del Ayuntamiento, sin ser idílica, sin ser bollante, es muchísimo mejor que la que había en 2015, pero a años luz. Y esto se comprueba fácilmente, primero, por los datos de la intervención, que, como digo, se han reflejado en estas gráficas. Segundo, porque los informes de la Consejería de Hacienda y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias así lo corroboran. Porque si los informes no hubieran sido favorables, no se hubiese dado el anticipo. Por tanto, una muestra evidente de que esos informes han sido favorables. Y tercero, porque si había más duda todavía, quiero hacer referencia a un informe de la AIREF del año 2020. La AIREF es un organismo independiente del Ministerio de Hacienda que analiza la evolución de administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, y del propio Ministerio. Pues bien, nosotros, en este informe, que es un informe que se puede ver en cualquier, está colgado en cualquier, en la página de la AIREF, en ese informe, que como digo es del 3 de diciembre de 2020, se dice: las 25 corporaciones locales con riesgo de sostenibilidad seleccionadas definitivamente para la evaluación son las mismas que en el anterior ciclo, salvo Rota, que sale del análisis. Los ayuntamientos con problemas de sostenibilidad elegidos para esta evaluación de medio plazo son los mismos que formaban parte de este grupo en el anterior ciclo, dado el carácter estructural de sus riesgos, a excepción del Ayuntamiento de Rota, que con los datos aportados sale del análisis al no detectarse riesgo de sostenibilidad en el futuro. Informe de la AIREF del año 2020. Por tanto, todo esto pone de manifiesto que efectivamente nada que ver con la información que desde el Gobierno andaluz se ha trasladado. Hemos pedido un anticipo de tesorería con el objetivo de hacer frente al pago de las subvenciones que tenemos que adelantar para pagarlas, cobrarlas y reintegrar ese dinero sin que afecte a la actividad municipal. Esta es la realidad y yo sí me gustaría decir, para terminar, pues que lamentamos profundamente la manipulación que el Partido Popular está haciendo y que lleva ya tiempo intentando dar una imagen catastrofista de la localidad, del ayuntamiento y con un único objetivo. El único objetivo es intentar meter miedo a las empresas para que las empresas no se presenten a los procesos de licitación e intentar a ver si de esta forma se paralizan proyectos que considero que son importantísimos para la ciudad porque la van a transformar. Ese es el objetivo, el único objetivo que tiene el Partido Popular y está intentándolo hacer por todas las vías. Es verdad que sin éxito, sin fruto, pero está intentándolo hacer por todas las vías. Esto es una actitud de alta traición al municipio de Rota, porque lo que pretende fundamentalmente el Partido Popular de Rota y la señora Izquierdo es perjudicar al municipio, que los proyectos no se puedan ejecutar. Y además, no solamente es una alta traición, sino que es impresentable que la señora Izquierdo haga uso de su cargo como parlamentaria andaluza para convencer al Gobierno de la Junta a que haga pública una información totalmente tergiversada
e interesada, que ellos saben perfectamente que no se corresponde con la realidad. Es lamentable que se dedique a este trabajo y, sin embargo, no se dedique a lo que se tiene que dedicar como parlamentaria andaluza, que es que el municipio de Rota se vea reflejado en los presupuestos autonómicos a los que se le ha destinado 0 euros para el municipio de Rota, 0 euros, en el que no va a haber ni autovía, ni centro de salud, ni colegio, ni forestal, ni nada que ella misma se comprometió. Por lo tanto, yo creo que debería reconsiderar su planteamiento y sus actuaciones y trabajar de forma leal con el Ayuntamiento de Rota y no intentar trasladar una imagen que dista de la realidad y que en todo caso es la que se parecía cuando ella dejó el gobierno.